Buen día a todos. En esta ocasión vamos a continuar con el programa de SQL Server, comprendiendo un poco más cómo funcionan las consultas de creación de base de datos, de tablas, introducción de datos, pero ahora vamos a agregarle un detalle más, las cuales son las relaciones entre las tablas. Para ello tenemos que entender dos conceptos fundamentales, los cuales son las llaves primarias y las llaves secundarias o foráneas. Las llaves primarias son esos campos o combinación de campos que identifican a cada tabla, que se identifican como únicos en cada tabla, por los cuales no pueden haber datos repetidos porque son datos únicos que permiten identificar al objeto que se guarda dentro de la tabla o a la persona que se guarda dentro de la tabla. Y los foreign key son o llaves secundarias son campos, como su mismo nombre lo dice, campos foráneos o campos que están fuera de la tabla, o sea que hacen referencia a una segunda tabla, la cual tiene la particularidad que no puede contener datos que no estén en su llave primaria a la cual ésta hace referencia. Como por ejemplo, si yo acá tengo como llave primaria el ID del profesor y hago una referencia de llave secundaria acá a una tabla cursos, yo no puedo introducir un dato en este campo que yo no haya introducido antes en este campo de acá, que es mi llave primaria. Ahora con el ejemplo lo entenderemos mejor. Acá tengo yo preparado este script sencillo, el cual me servirá para ejemplificar estos conceptos que les comenté anteriormente. Vamos a crear una base de datos que se llama escuela. Vamos a usar esa base de datos. Perdón, que me dio se está conectando con el servidor. Vamos a extender acá la pantallita de mensajes. Bueno, vamos a usar la base de datos que hemos creado anteriormente y vamos a crear las tablas y vamos a introducir estos datos que tengo acá ya listos. Bien, todo corrió correctamente. Entonces acá lo importante de esto es que al nosotros hacer o identificarnos con las llaves primarias y secundarias, nosotros podemos hacer referencias entre las dos tablas, como por ejemplo, no tiene mucho sentido si yo en mi tabla de profesores o en mi tabla de cursos, por ejemplo, hago un select. Observan acá que me dice que el ID del profesor o que el profesor que impartirá la clase es el 1, el 2, el 2, el 3 y el 1. Eso no me dice mayor cosa. Pero ¿qué sucede si yo ahora enlazo mis llaves para poder obtener una consulta más estructurada? ¿Sí? Una consulta entre dos tablas. Como por ejemplo esta que les mostré acá. Esta nos muestra que el ID del profesor va enlazado con un nombre y un apellido en la otra tabla. Esta consulta forma parte de una tabla y esta consulta forma parte de otra tabla. Y esta consulta lo que hace es igualarme los datos del ID del profesor, tanto que están en la tabla cursos y en la tabla profesores. Entonces por eso observan ustedes que están emparejados acá. Esto lo que hace es que me dice que cada curso va a estar impartido por el profesor que tiene el ID correspondiente.
Si yo ya quiero una consulta un poco más estructurada, puedo ocupar esta de acá, en la cual ocupo el comando concatenar, concat, el cual yo puedo colocar un texto seguido de los campos de las tablas, acá perfectamente identificados, ¿verdad? Cursos, de la tabla cursos yo lo abrevio con C y la tabla de profesores con P. Entonces, de mi tabla de cursos quiero el título y de mi tabla de profesores quiero el nombre y el apellido, ¿sí? Y los igualo de igual manera, de la misma manera que en la consulta anterior. Vamos a ver qué nos muestra esta consulta y pueden observar que ya nos muestra una consulta un poco o un resultado un poco más estructurado, en el cual nosotros literalmente podemos leer que el curso de programación PHP va a ser impartido por el profesor Federico Gasco Daza, o que el curso de SQL desde cero va a ser impartido por Ana, y así con los demás cursos. Entonces este tipo de consultas ya nos arrojan resultados más estructurados, los cuales son más entendibles para cualquier persona. Entonces para esto, para enlazar tablas y para mantener la integridad de los datos, es importante que nosotros definamos llaves primarias y llaves secundarias. Como les decía, recuerden, las llaves primarias nos sirven para que no se repitan datos en esos campos clave que nosotros tenemos como identificadores, como bien lo es el ID del profesor en mi tabla de profesores. Y la llave foránea me va a servir para que este campo no acepte datos que no tengo registrados en mi llave primaria. Sí, recuerden que estos están enlazados. Entonces, estos datos que me van a aparecer acá van a ser íntegramente los mismos que yo he colocado acá. Por ejemplo, en este caso, si yo solo tengo 3 profesores, o sea, 3 ID, 1, 2 y 3, yo no puedo venir y colocar en mi ID profesor como llave foránea un ID de profesor número 5. Me va a dar error porque no tengo registrado un profesor número 5 acá. Vamos a hacer la prueba para que lo puedan observar. Si yo intento insertar un valor que es una materia, como por ejemplo Java, y le pongo un ID de profesor 5, pues van a observar que me va a arrojar un error porque mi foreign key, el enlace que yo he hecho me muestra que en mi tabla maestra yo no tengo registrado ningún profesor 5. Entonces, para eso sirve este trabajo o este cuidado de poner las llaves primarias y foráneas para mantener la integridad de los datos. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer yo para verificar si las llaves que yo he colocado están de una manera correcta? Pues voy y elijo la base de datos que he creado en la que estoy trabajando, y en los diagramas de bases de datos, como pueden observar acá en el explorador de objetos, vamos a elegir que nos muestre un nuevo diagrama y le damos que sí a crear, ¿verdad? Seleccionamos todas nuestras tablas, agregamos y pueden observar cómo acá se nos muestra el diagrama de nuestra base de datos, que en este caso es pequeñito, ¿verdad? Para fines educativos, y pueden observar cómo él nos muestra acá la relación que nosotros hemos creado entre la tabla de profesores como llave primaria acá y nos muestra la llave foránea. En este caso nos muestra acá, pueden observar que hay una relación en el curso, en la tabla cursos, en nuestro campo de ID profe, ¿sí? Entre las tablas profesores y cursos. Bien, esto ha sido una breve explicación acerca de las llaves primarias y llaves foráneas, su importancia y para qué nosotros es importante que
las creemos desde un principio. En videos posteriores les voy a mostrar también cómo agregar llaves primarias y foráneas a bases de datos creadas con anterioridad. Bien, espero que sea de mucha ayuda para ustedes, que haya sido comprensible este ejemplo. Saben que cualquier duda pueden hacérmela llegar a través de sus comentarios o en la clase. Que pasen una feliz noche. Gracias.